Bueno, ahora vamos a empezar a ver el caso 2. ¿Se acuerdan que el caso uno ya lo desarrollamos en el video anterior? Que era los test de muestras independientes para unidades experimentales homogéneas. En este caso 2, las unidades experimentales no son esencialmente similares, o sea, no son homogéneas. Estos test también se llaman de muestras relacionadas a unidades experimentales no homogéneas. Bueno, lo vamos a desarrollar a través de un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos 12 cerdos que fueron sometidos a una dieta de engorde y se registró el peso de los mismos antes y después de la dieta. Estos son los datos. Se están dando cuenta que la misma unidad experimental tiene una medición antes y después. Y obtenemos la diferencia del después menos el antes. Esta gráfica nos muestra cómo la unidad 1 tiene las dos mediciones, o sea, tiene aplicados los dos tratamientos. A la misma unidad le aplico los dos tratamientos. La unidad 1 sería una medición antes y una medición después. Generalizando, tenemos la unidad n con una medición antes y una medición después. Si hiciéramos un gráfico descriptivo del antes y después, tenemos las 12 unidades experimentales con su respectivo aumento de peso. Cuando se sabe a priori o se sospecha que las unidades experimentales no son similares, esto es, al adjudicarle un tratamiento a diferentes unidades experimentales, ellas tengan propiedades muy particulares que las hacen reaccionar de forma muy diferente. Lo mismo ocurre con el tratamiento B. Lo más lógico sería agrupar las unidades experimentales en grupos o bloques, de modo que sean lo más homogéneos posible. En nuestro caso, estarán compuestos por dos unidades. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo una heterogeneidad por ejemplo, en una parcela, lo que puedo hacer es esa parcela, dividirla en bloques, y esos bloques, la unidad experimental, ese bloque, esa parcelita, dentro de ese bloque, el material experimental es homogéneo. La heterogeneidad se da entre los bloques. Los miembros de cada par son dos unidades muy similares. Esto es lo que yo le estaba diciendo recién. Por ejemplo, dos ratones del mismo sexo, provenientes de la misma camada, del mismo peso y la misma edad. Esa es una unidad experimental que es homogénea. O bien la misma unidad a la cual se le aplican los dos tratamientos. Es decir, se tienen dos mediciones sobre una misma unidad. A este tipo de análisis se le denomina diferencia apareada o test de muestras apareadas. Acuérdense que el caso 1 era un test de muestras independientes. Generalizando, nosotros vamos a tener pares, tenemos n pares, a los cuales le vamos a aplicar a ese par el tratamiento 1 o el tratamiento A y el tratamiento B. Y vamos a tener la observación X11, que va a ser la medición 1 del par 1 con el tratamiento A, y el par 1, la medición 2 del tratamiento B. Y vamos a tener la diferencia. O sea, acá adelantándome un poco, la variable nueva en estudio es la diferencia. Entonces vamos a obtener las diferencias entre las dos mediciones, o lo que fuere, y vamos a tener que obtener las medidas de esa diferencia. Bueno, los pasos a seguir en este test de hipótesis de diferencias apareadas, como todo test de hipótesis, primero vamos a formular la hipótesis. Yo le dije antes que la nueva variable ahora era la diferencia. Entonces, sigma de diferencia va a ser el parámetro. El parámetro que en la hipótesis nula yo voy a determinar que es igual a cero, o sea que no hay cambio, o sea que la diferencia es cero, o sea que no produce absolutamente ningún cambio. Obviamente en la alternativa, como siempre, planteamos lo que nosotros queremos probar, si es mayor que cero, si es menor que cero o si es distinto que cero. Definimos
el nivel de significación del t, que es la probabilidad de error tipo 1, que en este caso va a ser 0,05, y la variable pivotal, si ustedes se acuerdan, es igual que el test de una media que vimos en estadística 1. Bueno, acá como el n es menor que 30, va a tener una distribución t-student. Pero en el test de una media teníamos acá la x media. Bueno, yo dije que mi variable nueva es la diferencia. Por lo tanto voy a tener la media de la diferencia menos lo postulado en la hipótesis nula, que es 0, dividido el desvío de la diferencia dividido raíz sobre n. Esto se distribuye con una t con n menos 1 grado de libertad si la hipótesis nula se cumple. Por lo tanto, ¿qué medidas necesitamos calcular? Necesitamos calcular la d media y el desvío estándar de esa d, de esa diferencia. Bueno, esto ya lo recontra sabemos, que la d media va a ser la suma de todas las diferencias de n, y el desvío estándar es la sumatoria de los pares de los desvíos de las diferencias menos de cada diferencia menos su media elevado al cuadrado. Esto también lo van a poder calcular directamente poniendo todos los valores de diferencia en la calculadora, y la calculadora le va a dar cuál es la d media y cuál es el desvío de la diferencia. Los valores críticos se obtienen a partir de la distribución de la variable pivotal, bajo el supuesto de la hipótesis nula si es cierta. Entonces, para un test unilateral vamos a tener siempre los grados de libertad son t de n-1. Pero ¿cómo vamos a trabajar? Si es unilateral a la derecha, tengo que buscar con 1 menos alfa sobre 2, si es a la izquierda con alfa, y si es bilateral con 1 menos alfa sobre 2. Voy a calcular el valor de la t calculada, que sería el valor de los datos muestrales, o sea, de los valores que intervienen, el SDE, el N y la media de la diferencia. Voy a establecer cuál es la regla de decisión y cuáles son las conclusiones. Acá vemos que si la t calculada es mayor que la t con n menos 1 grado de libertad y 1 menos alfa, rechazo la hipótesis nula. En un test unilateral a la izquierda, rechazo la hipótesis nula si la t calculada es menor. Y en un test bilateral, rechazo la hipótesis nula si el valor absoluto es mayor que esa t con 1 menos alfa sobre 2. Cuando se tiene un tamaño de muestra grande, en un n mayor que 30, es lo mismo que en el caso 1, la distribución de probabilidad de la variable pivotal va a ser una normal. En el ejemplo que nosotros estábamos viendo, que habíamos dicho al principio, teníamos los 12 cerdos que fueron sometidos a una dieta de engorde. Entonces tengo un antes y un después, y tengo la diferencia. Entonces, lo que se quiere probar si la dieta de engorde es efectiva. Es efectiva. Entonces, calculo la de media, que en este caso es 4,04, el SDD, el S de la diferencia, que en este caso es 10. Planteo la hipótesis nula, donde en la nula postulo que la dieta de engorde no es efectiva, y que en la alternativa, que la dieta de engorde produce un aumento de peso significativo. Trabajo con un alfa de 0,05, calculo la variable pivotal, o sea, reemplazo la de media por su valor, el SD por su valor, dividido la raíz de n, en este caso n12, esto nos da 1.4. Voy a la tabla de la t, y en este caso voy a buscar con 11 y con 0,95, porque voy a rechazar a la derecha. O sea, la región de rechazo va a estar a la derecha. Nosotros podemos ver en este gráfico de la t, yo establecí una probabilidad de error del 0,05, por lo tanto voy a buscar con 0.95 en la tabla T. Esto me establece un punto crítico que es 1.8, en el cual de aquí hacia la derecha se forma la región de rechazo. ¿Qué nos queda por hacer? Es comparar el valor de mi variable pivotal, que era 1,4, con el valor de tabla. Entonces, si esta es la región de rechazo, esta es la región de aceptación, en este caso no rechazo la hipótesis nula. ¿Qué conclusión voy a obtener? Que dado
que el valor de la estadística calculada a partir de la muestra no es mayor que el valor de la tabla, no se rechaza la hipótesis que la medida de población de la diferencia sea cero. Esto significa que, en estos datos no hay evidencia para pensar que la dieta engorde es efectiva. O sea, estoy aceptando